Muchísimas gracias. Bueno, ya a esta hora de la mañana, casi tarde, los invito a disfrutar del panel siguiente, denominado El papel estratégico de la infraestructura de gas natural licuado en la seguridad energética regional, que reúne a los líderes de infraestructura de la región para justamente analizar cómo el desarrollo de terminales, gasoductos, plantas de regasificación y soluciones flotantes están contribuyendo a garantizar justamente la seguridad energética. La conversación abordará los retos de inversión, comercio, regulación y sostenibilidad, así como las oportunidades que ofrece el GNL para diversificar la matriz energética y fortalecer la resiliencia de cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Este espacio brindará una visión estratégica sobre el papel de GNL como pilar de la seguridad energética regional. Quisiera invitar al escenario a los siguientes panelistas. Invito a la señora María Antequera, gerente general de Calamarí LNG de Colombia. Un aplauso para ella. Invito también al señor Óscar Santibáñez, quien es director de Desarrollo de Negocios de la empresa LNG Colón Marketing de Panamá. Quisiera invitar al señor Jaime Risco, gerente general de Perú LNG. También nos acompaña el día de hoy. Por último, invitar a la señora Tatiana Lemos, directora de Originación y Comercialización de la empresa EDCH de Brasil. EDCH, corrijo. Y quisiera presentar ahora a la moderadora, será la señora Kena Bravo, quien es directora ejecutiva de GNL Global y además organizadora de este impecable evento. Señora Bravo, bienvenida, bienvenidos todos. Puede empezar ya con la moderación. Sí. Buenos días, muchas gracias. Este es un panel nutrido. Aquí tenemos realmente la cadena de valor del gas natural licuado en América Latina. Este panel tiene la intención de indagar profundamente en la complejidad y la importancia de la infraestructura del GNL en la región. Para ello me acompañan, ya los presentaron, pero quisiera presentarlos en la forma de la infraestructura. Empezamos con Catarina es representante de la empresa H, representa las terminales flotantes en Brasil, nada menos que en Brasil. Brasil es el país que tiene la capacidad de regasificación más grande de América Latina y todas las terminales, que actualmente son 9, son terminales flotantes. Luego tenemos al gerente general de la planta Perú LNG, a Jaime, que representa el segmento de exportación, la única planta de exportación que tenemos en Sudamérica, se encuentra acá en Perú. En representación a las terminales en tierra, tenemos a Óscar Santibáñez, que representa la complejidad de la infraestructura de una terminal de importación en tierra. Y finalmente, un segmento que no forma parte de la infraestructura, pero sí forma parte esencial de la funcionalidad de la infraestructura, que es la parte comercial. Para ello tenemos a María Antequera, vamos a armonizar este panel. Me gustaría comenzar con las terminales en tierra. Óscar, me gustaría preguntar cómo ha cambiado Panamá y qué ha significado desde el 2018 que comenzó a funcionar la terminal de Panamá, la terminal Colón, cómo eso ha cambiado la matriz energética de Panamá, qué impacto ha tenido desde su desarrollo y sus funciones en Panamá. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Kena. Agradezco a la organización, obviamente, porque esta es una linda oportunidad de compartir con colegas, con clientes, con socios y disfrutar de un momento de discusión grata y de aprender juntos de un tema que está bullante globalmente. Respecto a Panamá, Panamá parte con GNL por una decisión estratégica del gobierno panameño frente a una gran sequía del año 2013. En 2013 se produce un evento de sequía importante que dispara los precios de la energía eléctrica y se gatilla entonces una licitación que permite ofrecer soluciones de generación eléctrica basadas en gas natural. Finalmente, AES gana esa licitación, construye una terminal con una planta de generación de 380 megas, ¿sí? Y
prácticamente comienza a desaparecer todo lo que es generación con unidades de diésel o petróleo pesado. Entonces, en un país hidrotérmico, como es el caso de Panamá, empezamos a encontrar una poderosa interrelación entre los dos sistemas, el sistema hídrico y el sistema de gas natural. Finalmente, y ahí está yo creo que la visión que hubo y la ventaja que tiene tener GNL, es que frente a eventos en un país hidrotérmico, como es el caso de Panamá, frente a eventos de sequía, el gas natural enfrenta y resuelve correctamente lo que otras tecnologías no pueden resolver. Y nos pasó el 2023, que prácticamente lo normal es que estas plantas estén operando 6 meses al año, y los otros 6 meses la generación esté detenida o haciendo punta, básicamente apoyando el sistema hidráulico, pero desde el 23 en adelante prácticamente no ha parado la generación eléctrica a gas natural por efectos de la sequía. Hoy ya está más normalizado, pero efectivamente la ventaja es que hemos logrado transformar un país eminentemente hidráulico y sometido a una condición de riesgo, a un país con confiabilidad de suministro y precios relativamente estables. Muchas gracias, Oscar. Vamos después a hablar un poco de las complejidades, pero me gustaría después de pasar a una terminal en tierra compleja que tuvo su complejidad en el armado. Me gustaría pasar ahora a la terminal flotante, un mercado tan importante como es el mercado brasilero. Aquí Tatiana nos puede explicar un poco. La terminal H comenzó operaciones el año pasado. Justamente la unidad flotante que tienen es la de nuestro sponsor Höegh Evi. Me gustaría que nos comentaras un poco en términos de lo que se ha comparado con las terminales en tierra, es infraestructura. Siempre se señala las terminales flotantes como las más flexibles y también más rápidas y cost efficient. Entonces, me gustaría en tu experiencia que nos hablaras un poco de H y la experiencia que has tenido en el corto tiempo, ¿verdad? Porque no es como la terminal de Panamá, que tiene ya algunos años funcionando. ¿Cómo ha sido la experiencia del arranque de esta nueva terminal en Brasil? Bien. Buen día a todos y todas. Primeramente, agradeciendo la invitación a hablar aquí un poquito mi portuñol. Entonces, soy la única brasilera acá. Te agradezco mucho por la oportunidad, te felicito por la organización. Y quería empezar hablando un poco de quién es Edge. Es una empresa nueva, entonces quería comentar para que todos tengan en cuenta lo que hacemos. Edge es una comercializadora de gas en Brasil, pero una comercializadora con activos. Tenemos una terminal flotante en el puerto de Santos, donde somos socias con mi colega Herman de Höegh y empezamos la operación el principio del 2024. Pero más que eso, Edge es una empresa del Grupo Cosan. ¿Quién es el Grupo Cosan? El Grupo Cosan es un grupo muy fuerte en el mercado brasileño que tiene posiciones estratégicas en varias etapas de la economía. Es decir, energía, el agronegocio y también logística. ¿Cómo creció el Grupo Cosan? El Grupo Cosan empieza con producción de caña de azúcar y ahí exportaciones de azúcar y etanol. Pero en 2008 el grupo compra ExxonMobil en Brasil. En 2011 el grupo hace una joint venture con Shell en Brasil. Entonces todas las estaciones de servicio de Exxon, de Shell en Brasil hoy son del Grupo Cosan. 2018 el misma JV que hicimos con Shell en Brasil la hicimos en Argentina y también en Paraguay. Y no paramos por ahí. 2012, el Grupo Cosan compra la Comgas, que es la distribuidora de gas más grande de Sudamérica, de BG y de Shell. En 2000, y ya termino, pero en 2021 se hace la apertura del mercado brasileño, porque antes todo era Petrobras, y nosotros y todas las otras empresas empezaron a participar de varias etapas de la cadena. Y ahí después de la compra de Comgas, 2021-22, llegamos a la compra de Gaspetro, que son las distribuidoras que tenía participación Petrobras. Hoy tenemos 50% de la demanda de gas de Brasil. 2024,
con la ayuda de Herman acá y todas las charlas buscando una posición estratégica, construimos la terminal y empezamos a regasificar a principios de 2024. Es una empresa pequeña de 1 año y 10 meses, tenemos 150 funcionarios ya y ahí con mucho orgullo gustaría de compartir que 40% del puesto de liderazgo son de mujeres hoy en Edge. Tenemos un activo muy importante que es la terminal, y diferente de Panamá, la terminal opera para atender su contrato ancla de Comgas, que es un contrato que no es térmico, es un contrato que recibe hoy gas todos los meses. Por supuesto, hacemos también optimizaciones, pero no es una demanda térmica, es una demanda de una distribuidora de gas. Y además del activo, que es la terminal, tenemos también una planta muy importante de purificación de biogás que va a empezar a producir gas natural de residuos urbanos en noviembre de este año, que se incluye en nuestra fuente de suministro también. Entonces, ese es un poco el panorama de Edge. Quien quiera hablar un poco, explicar un poco más, estoy yo y Catarina acá para explicar un poquito. Es nuestro papel también mostrar lo que estamos haciendo en Brasil y seguramente el papel de las FSRU en nuestro país es garantir el seguro para todo el mercado de gas. Funciona mucho para el mercado térmico, que es un mercado en Brasil 100% flexible, pero también es importante tener una demanda ancla que nos ayuda a bajar los costos y construir la terminal. Gracias. Muchas gracias, bien completo. En este panel teníamos inicialmente a José María Castro, que era el representante de la terminal de Colombia, pero no pudo, justamente están haciendo el mantenimiento programado durante este periodo y se excusó. Tenemos a María Antequera, que nos puede brindar. Vamos ahora a migrar un poco hacia el tema comercial. Si bien estas terminales están dispuestas y esta infraestructura está dispuesta en diferentes países, también hay un ejercicio importante. Es importante para mí resaltar que América Latina se ha convertido en un mercado de spot bien retador. Los volúmenes que se manejan en la región son volúmenes que, si podemos mencionar, son significativamente pequeños para lo que sería un mercado como Asia o Europa. Y eso representa, tanto para la infraestructura como para la comercialización, un reto de salir al mercado y comprar o conseguir cargamentos. No veo por acá a nuestros amigos traders, pero representa un reto importante que en momentos donde la demanda, por ejemplo, en Asia y Europa es importante, en un mercado como América Latina que demanda pocos volúmenes, es realmente retador. Tenemos aquí a María Antequera, que precisamente ella está se enfrenta con esas necesidades de satisfacer una demanda interna y salir al mercado internacional a comprar cargamentos. Cuéntanos un poco esa experiencia que sé que has vivido de primera mano. Colombia ha registrado prácticamente 3 años consecutivos de récord en importación y yo sé tan fuerte que han trabajado para quitarle cargamentos a Europa. Así que cuéntanos un poco, María, tu experiencia desde el punto de vista de comercializador, lo que significa precisamente tener una infraestructura y salir a satisfacer, a pedir los cargamentos para satisfacer demanda interna. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, buenos días para todos. Ha sido un reto bastante gratificante. Es importante tener en cuenta que nos encontramos frente a un mercado bastante líquido, entonces no creo que tenga muchos enemigos en Europa. La pelea no ha sido una pelea que haya dejado a nadie por fuera de su demanda, de satisfacer su demanda. Lo más importante y lo más relevante que hay que tener en cuenta es que Colombia entra a ser un jugador en el mercado internacional en el año 2017 y durante los primeros 4 años nuestras compras no logran, pues teníamos compras muy esporádicas, solamente era para abastecer las puntas. Nuestra matriz térmica es 70% térmica, hidráulica 30% térmica. Nosotros como agente comercializador en un inicio fuimos constituidos por los mismos térmicos para respaldar sus obligaciones de energía en firme.
Ahí tenemos aproximadamente 1000 megavatios, lo que estamos respaldando, pero no entran en una generación en la base. Entonces, los primeros años nuestras compras eran 3 cargos al año, cargos parciales siempre, y íbamos al mercado a presentarnos, a decir qué éramos, a quiénes representábamos. Nos tocaba deletrear el nombre de Colombia en muchas de las situaciones y explicarles dónde estábamos ubicados, cómo era la FCRU. Hoy en día, en todos los mapas, como lo pudieron ver, Colombia está en el mapa mundial del GNL. Nos constituimos como un comprador serio. Desde el 2023, por la sequía, la misma que vivió Panamá, hemos importado casi que un barco cada 10 días. En el 2024 era uno a la semana, siempre cargos parciales. Y lo más importante, que en el mercado de spot hemos logrado adquirir moléculas a precios competitivos. Nunca hemos sido castigados por tener demandas de cargos parciales. La liquidez del mercado nos ha favorecido. Creo que la seriedad con la que nos hemos presentado ante el mercado también ha sido un factor favorable. Y se vislumbra, pues como todos sabemos, Colombia viene con un declive en la producción de gas local. Ya el GNL hace parte de la matriz energética. Somos el combustible más confiable para la transición energética. Todavía yo creo que no, el gobierno no, a nivel regulatorio le ha costado trabajo adaptarse a esto, pero si van al mapa de Colombia, hay casi, en lo que presentó Poten, son 14 proyectos y en realidad no son 14. Hay un 15º proyecto que de los 15 logremos materializar 3 o 4, pues es un cambio total a la matriz energética colombiana. Y nosotros como comercializadores pioneros, porque fuimos los primeros, seguimos siendo los únicos importadores de GNL para el país, pues nos sentimos bastante orgullosos y honrados con la labor que venimos desarrollando. Muchas gracias, María. De la parte de importación, entonces nos movemos ahora a la exportación. América Latina consta actualmente de 2 plantas operativas. La primera de exportación está en Trinidad y Tobago y la segunda es la planta que ayer tuvimos el gran privilegio de visitar algunos de los delegados, que es Perú LNG, con una capacidad de 4.45 millones de toneladas de exportación al año. Y quisiéramos en este caso invitar a su gerente general a que nos explique cómo han sido estos 15 años de operaciones de Perú LNG. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerte, Kena, por la organización del evento. La verdad que estamos bien contentos de poder hacerlo por primera vez aquí en Lima. Creemos que este tipo de espacios, y es algo que mencionamos ayer, es importante para la integración de la región, para compartir experiencias, casos de negocio y proyectos que podemos trabajar en conjunto, ¿no? En segundo lugar, también agradecerles a todos los que fueron a la planta. Como mencionó nuestra country manager, no es fácil, María Julia que está aquí adelante, no es fácil ir a la planta, pero gracias por tomarse el tiempo. Para nosotros ha sido bien importante que puedan ver la escala de lo que es nuestra planta. Son 500 hectáreas de terreno y nos da mucha alegría que hayan podido apreciar lo que hacemos. La verdad que nos da mucho orgullo y nos da, en general a mí y a muchos de nosotros nos ha dado mucha alegría escuchar de ustedes lo orgullosos que estamos los que trabajamos en este proyecto por la forma como lo explicamos, por la forma como lo vivimos día a día, ¿no? Así que para nosotros es un gran orgullo. A tu pregunta de los 15 años, sí, bueno, Perú LNG nace como concepto hace 20 años, como el concepto de la exportación, porque precisamente había un superávit de reserva de gas natural y se tenían que monetizar. Y en ese sentido, por un grupo de líderes que pensó que eso era posible y por el respaldo de nuestros socios, en este caso nuestros socios son Hunt Oil, que es el operador de la planta, también Shell, Marubeni y Mid-Ocean, se pensó que era posible y ahora 15 años después de que lo inauguramos en junio del 2010 ya es una realidad pues consolidada, ¿no? Por ese lado, la verdad que una de las cosas que hemos podido hacer o la forma como hemos podido lograr a través de estos 15 años, más allá del marco jurídico que es bastante importante para proyectos de esta envergadura porque son de una inversión muy altísima en CAPEX, como ustedes conocen, es la metodología o los estándares que hemos seguido, ¿no? Primero, el equipo de personas que tenemos que son muy dedicadas, muy expertas en sus campos
y en segundo lugar todos los estándares que seguimos, ¿no? Seguimos estándares los más altos de excelencia operacional, seguridad, cuidado del medio ambiente, protegiendo la biodiversidad y también trabajando muy de cerca con nuestras comunidades, ¿no? Que la combinación de esos factores más el respaldo de nuestros socios es lo que nos ha puesto 15 años después a celebrar este hito, ¿no? Sin duda para el Perú ha sido algo bastante importante este proyecto de Perú LNG porque nos ha puesto en el mapa como un gran hub productor de LNG en el mundo, ¿no? A la fecha ya hemos exportado más de 850 buques y sin duda ahora que hablamos de transición energética, el gas natural es un pilar crítico y hemos dado seguridad en el mundo porque hemos entregado energía a muchos lugares del mundo, mayormente Asia y Europa, pero tenemos destinos, podríamos contarlos, son innumerables, ¿no? Y por ese lado, un poco tomando lo que tú mencionabas de la capacidad que tiene la planta de 4.5 millones de toneladas, la otra vez estamos haciendo un cálculo en la oficina de qué representa esto en el trading de LNG y estamos hablando que una unidad que producimos en Perú LNG, de cada 100 unidades que se consumen en el mundo, una viene de Perú LNG, ¿no? Lo cual nos hace relevantes, pone en valor la industria del gas natural en el Perú, pone el valor en las reservas que tenemos en el Perú y también fomenta la exploración que es tan necesaria en nuestro país para generar más riqueza también para el Estado y el pueblo peruano, ¿no? Como ustedes pudieron ver en la planta, nosotros somos una planta típica de liquefacción, tenemos un tren de procesamiento APCI, con ciclos de refrigeración de propano y mezcla refrigerante, tenemos 2 tanques de almacenamiento que suman 250.000 metros cúbicos, son los más grandes del Perú, y también tenemos un terminal de exportación, ¿no? Pero más allá de eso, el mismo proyecto también requirió que hiciéramos un gasoducto. Son 400 kilómetros, no es nada corto, es bastante largo, que cruza toda la geografía del Perú, los Andes, y como se mencionaba previamente, tenemos el récord de operar el gasoducto más alto del mundo, ¿no? Por ese gasoducto pasan 1.200 millones de pies cúbicos día, que no solo traen gas hacia Perú LNG, pero también damos gas para el mercado local, para el mercado peruano. Son casi 550 millones de pies cúbicos que se transportan día a día ahí, ¿no? Eso es algo que se conoce poco y estamos tratando de un poco que se conozca más este proyecto, porque las dimensiones y las inversiones que hemos hecho son bastante grandes, ¿no? En adición a eso, y también pensando en la seguridad energética y cómo podemos retribuir al país también, desde el 2017 empezamos una nueva línea de negocio que es el terminal de carga de camiones. Tenemos ahora 2 bahías con capacidad de cargar 36 unidades al día que van por todo el país. Son más de 10 regiones entre el norte, centro y sur del país que de alguna manera tenemos un rol bien importante en lo que se llama la masificación del gas natural en el país, en el Perú, ya que lamentablemente Perú no tiene una geografía como Argentina, por ejemplo, o quizás como Colombia, en donde hay más desarrollo de gasoductos o diferentes políticas energéticas que han desarrollado más gasoductos. En Perú no tenemos esa realidad, pero lo que sí tenemos es mucha demanda de gas natural porque lo consideramos y se considera en el mercado como un combustible bastante seguro, bastante limpio también y competitivo. Y es ahí donde nace esta nueva línea de negocios de 2017, en donde hemos podido entregar gas natural a todas estas regiones, en donde quizás la demanda es más atomizada y esta solución de camiones funciona bien, pero sin duda es una solución quizás intermedia a que quizás en unos 10, 20 años se puedan desarrollar gasoductos, ¿no? Pero esa es la contribución del proyecto que tenemos, no solamente para la exportación, sino también para el mercado local y en general en el país. A Perú LNG se le considera como un activo crítico nacional, específicamente y precisamente por la relevancia que tenemos para la exportación, pero también para el mercado interno. Muchas gracias, bien completa la intervención. Cuando hablamos de infraestructura, ya los panelistas lo han mencionado, el tema de seguridad energética es súper importante. En América Latina hay muchos países que lo han abordado. Si buscamos los factores de por qué la región comenzó a importar GNL, vamos a ver que los primeros países que comenzaron la importación, y como lo vimos en la presentación inicial de Puerto Rico, comenzaron a importar para sustituir líquidos en la generación eléctrica, fundamentalmente porque eran mucho más caros.
Luego se abordaron los países que empezaron a declinar la producción. Argentina comienza en el 2006-2007, Brasil se le une luego. Eran países que eran originalmente productores, pero empezaron a declinar la producción. Luego comenzaron los países con condiciones climáticas, digamos, inviernos, o sea, era por temporada, el caso de Argentina, Chile. Y así se han venido uniendo a factores, por ejemplo, como el climático, que es ahora una mayor preocupación. Vemos más terminales, sobre todo en el caso de Brasil. El factor el climático, sobre todo, también ha representado un elemento importante en el desarrollo de infraestructura de Brasil. De modo que la seguridad energética, y yéndonos inclusive al caso que ya se ha mencionado de Europa, hemos visto que cuando hay crisis, ya sea de ámbito político u otro ámbito, en el caso de América Latina, crisis climática, el tema de la seguridad energética ha sido muy importante. Entonces quisiera preguntarle a Óscar cómo ha representado, es la única terminal que está en Panamá, ¿cómo se ha manejado el tema de la seguridad energética a través, cómo se ha asegurado en el tema desde el punto de vista de seguridad energética esa terminal? O sea, ¿se prevén otras terminales? Ustedes están allí viendo cómo han sido los retos y desafíos en garantizar esa seguridad energética en Panamá. Precisamente en el caso de Panamá, que es debido a condiciones adversas climáticas durante la sequía. ¿Cómo han sido los retos, pero también las oportunidades de tener esa infraestructura en Panamá? Sí, creo que hay dos drivers en esta historia de la incorporación del GNL a los países. Y en particular me tocó vivir la crisis de gas argentina, muy parecida a lo que pasó en Ucrania, en el sentido del corte de gas. Y lo que pasó finalmente cuando se produce ese evento, las causas se pueden discutir, pero fundamentalmente son causas económicas en el mercado argentino, finalmente producen el efecto de una crisis energética en el país que estaba acostumbrada a recibir un gas muy barato, ¿sí? Un gas de $2 o $3 por millón de BTU, y de un día para otro y en un periodo de algunos meses, esta cosa se pone crítica y termina la entrega del gas de Argentina en cero. Y el Estado lo que hace, y aquí es donde yo quiero tomar lo que me pregunta, es que la posición del Estado chileno de incorporar esfuerzo, decisión respecto de los dos terminales que se terminaron construyendo en Chile, hizo todo el sentido para que se invirtiera en eso, ¿sí? En el caso de Panamá en particular, básicamente el Estado panameño lo que hace es favorecer una licitación y le da cierto sentido a la búsqueda de un combustible que le permita entregar generación eléctrica de manera estable y a una tarifa razonable para el público. Lo que viene a continuación de eso, y es un poco la continuación de la historia del éxito de esta terminal, es que aparece un segundo generador en el sistema panameño, Gatún, ¿sí? Generadora Gatún, que arranca hace prácticamente un año atrás, y esta generadora es prácticamente el doble de grande de la anterior, ¿sí? O sea, hay 1000 megas conectados a la terminal de Colón, y esta nueva planta logra hacer algo que probablemente, yo creo que lo han escuchado mucho, sobre todo la gente que viene de Colombia, respecto al precio del gas, ¿sí? En algún momento el presidente Petro hace la mención y dice, en Panamá el gas llega a $6. Y wow, o sea, respecto a las ofertas de gas que estábamos recibiendo de todas partes es una cosa excepcional. Sí, lo que pasa es que un tipo que contrata a 20 años plazo, 15 barcos por año, claro, y tiene la suerte de negociar antes de la guerra de Ucrania, logra esa condición de precio. Lo que nos pasa a todos los que estamos aquí en la mesa, básicamente, es que estamos en un mercado extremadamente volátil. Y para que eso no tenga la volatilidad que vivimos permanentemente, todos los que estamos comprando, vendiendo gas, lo que hay es la búsqueda del largo plazo. Para que ustedes construyan una planta de licuefacción, no podemos pensar en 2 años. No podemos mirar un horizonte corto para que se paguen inversiones que son billonarias.
Lo mismo nos pasa en el mundo de la regasificación. Si no hay suficiente mirada de largo plazo, o sea, si no hay un contrato, un PPA que justifique a Gatún invertir en un contrato de suministro de 20 años, quedamos expuestos. ¿Y quedamos expuestos a qué? A terminar comprando diésel o a tener lo que le está pasando a la gente en Ecuador, a tener restricción de suministro eléctrico. Entonces, la mirada de los estados respecto de cómo enfrentan los problemas energéticos es clave. Sin el Estado, esto no funciona. El Estado nos tiene que permitir a los privados, ¿sí?, a los que estamos en esta industria, hacer las cosas, hacerlas bien, pero la clave es que el Estado dé la señal correcta de que hay que resolver un problema que está en manos de los privados resolver. Cuando el Estado empieza a intervenir y mete mano en cosas, la cosa termina mal, termina siempre mal, desafortunadamente, porque no está la experticia en los Estados para resolver los problemas. O sea, lo que está pasando hoy en Colombia tiene que ver con una imprevisión, finalmente. Y esa imprevisión, tristemente, Mari me lo va a ratificar o no, pero efectivamente, si esto viene hace rato mostrándose que el ratio de reserva-producción va cayendo. Esto es exactamente lo que pasó en Argentina. Exactamente igual. O sea, no hay nada nuevo en la crisis colombiana respecto de la crisis argentina. No hay nada nuevo. Entonces, cuando los estados son responsables, los estados dan esa señal y producen. Alguien hablaba aquí de incentivos. Sí, hay que darle el incentivo correcto. El subsidio no tiene que ser ciego, tiene que ser orientado para que la gente tome la decisión correcta. Y los que estamos invirtiendo, los que estamos poniendo esfuerzos de ingeniería, de inversión, logremos hacer estos proyectos que nos dan a todos trabajo, bienestar a nuestros pueblos, nos permite interconectarnos. Yo el otro día estaba mirando, hoy día desde Guatemala, si se interconecta Panamá con Colombia, vamos a tener interconexión Ecuador-Guatemala eléctrica. O sea, hay una interconexión a portas. Seguramente de Ecuador a Perú, no me extrañaría que empiece a aparecer eso. O sea, va a pasar. Lo que pasa es que los estados tienen que moverse y moverse correctamente en la línea que todos queremos. Sí, excelente. Justamente ahora el punto a la siguiente propuesta, que es América Latina ha venido creciendo en términos de GNL, ya lo hemos visto, han sido 3 años consecutivos de crecimiento en las importaciones y eso obviamente también invita a que los países hablen de integración regional. Tatiana, cuéntanos un poco, actualmente Brasil es el mercado más grande, como lo acabo de mencionar, tiene 9 terminales de importación, la terminal que diriges es la última que está, pero siguen proyectos, Brasil tiene en su portafolio más terminales por visionar. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, cómo se podría lograr algo de integración regional, siendo Brasil el mercado más grande actualmente para la importación de GNL. Sí, yo voy a hablar un poco de integración, pero no puedo hablar de integración sin hablar de gas natural también, ¿no? Y yo con mucho orgullo confirmo que este año Edge y Brasil importó volumen boliviano y volumen argentino a través del gas en tránsito también, que es un proceso que todos firmaron con Bolivia. Y es un logro tener gas de vaca muerta llegando a Brasil, en momentos donde la estacionalidad permite que Argentina lo haga. Y integración es fundamental, integración a principio para el gas natural, con infraestructura, conductos, integración donde nosotros logramos optimizar las reservas que tenemos como país, que los países permitan que nosotros como privados logramos hacer lo que es necesario para el desarrollo. Y seguro que con GNL tenemos flexibilidad, tenemos un backup, un seguro, el momento que necesitamos y tenemos toda la parte que precisa para impulsionar que el mercado realmente avance. No hay backup y flexibilidad sin GNL. Entonces, la integración pasa por GNL sí o sí. Pero es verdad que también los ductos, los países, los públicos nos tienen que ayudar los privados para que eso pase, como Oscar mencionó muy bien. Brasil lo mismo, estamos trabajando mucho para el GNL de pequeña escala, donde los camiones llegan
donde todavía no hay ducto, porque si hablamos de integración, un dato muy importante es que Brasil tiene 8.000 kilómetros de red de transporte, mientras Argentina tiene 27.000. Brasil tiene 8.000 kilómetros, mientras Comgás, que es la distribuidora más grande, ya construyó 20.000, que es una empresa privada. ¿Dónde estamos con los gasoductos de transporte en Brasil, por ejemplo, para absorber todo este volumen? Entonces, hay necesidad que los gobiernos permitan que nosotros también podamos trabajar juntos en esta integración. Y en GNL, como hablaba, el mercado también todavía no llega todo el volumen porque no hay ducto, no hay infraestructura. Y María también comentaba, hay que desarrollar demanda, Tati, tenemos que construir la demanda de gas. Nosotros, el fin de año, empezamos con los proyectos donde los camiones de GNL salen de nuestra terminal y van a llegar a clientes industriales, muy parecido con lo que está haciendo Perú, porque queremos que la demanda llegue y después construimos las interconexiones. Y eso con la ayuda de Huggy, con la ayuda de todos que tenemos, queremos construir más demanda para el país, donde la integración por gas natural y por GNL es fundamental. Muchas gracias, Tatiana. Vamos ahora a ver el tema de, María, de cómo se satisface teniendo la infraestructura a los consumidores domésticos, tus clientes. Estamos viendo a Colombia avanzar con nuevos proyectos. Impresionantemente, hablábamos, recuerdo en el 2016 cuando arrancó la terminal, estuvo muchos años inclusive parada, subutilizada, y hubo hasta críticas importantes a una infraestructura que no se utilizaba. Pero en el caso de Colombia probó y pagó con intereses, inclusive salvar al país de una crisis energética, sobre todo en estos años críticos que no ha seguido mucha, la hidro ha caído mucho y no ha llovido, y ha sido la terminal quien ha estado allí. Esto por supuesto, aunado a la declinación en las reservas, se visualizan nuevos proyectos. Desde el punto de vista de ustedes ahorita son el principal agente importador. ¿Cómo se está alistando Colombia? ¿Qué podríamos esperar para satisfacer toda esa demanda en el portafolio que tienen ustedes? ¿Cómo se prevén? ¿Van a entrar nuevos agentes? ¿Cómo va a ser esa nueva infraestructura que va a entrar en Colombia? ¿Cómo va a entrar al mercado, siendo ustedes los principales agentes actualmente para la compra de GNL a Colombia? Bueno, nosotros hoy en día somos el gran agregador. Compramos GNL para abastecer demanda térmica y demanda esencial, demanda no térmica. Hay un agente comercializador. En la página del gestor de mercado van a encontrar varios agentes importadores ya registrados, listos. Sin embargo, la infraestructura de hoy en día se encuentra contratada un 100% y Calamarí los representa a todos ellos. Nosotros representamos, la demanda de Colombia hoy en día es alrededor de 1.200.000 millones de pies cúbicos día, y Calamarí tiene capacidad instalada ahora mismo de 475.000, es un poco más que el 35%, y SPEC, pues, y Calamarí lo representa. Y para el año 2027 esto se aumenta a 533.000, vamos a ser un jugador supremamente importante, de los cuales 400.000 son para respaldar la demanda térmica. Yo creo que viendo los números, uno podría prever, cualquier colombiano puede prever que en Colombia deben haber por lo menos 2 terminales más, teniendo en cuenta que el de Buenaventura ya es un hecho. Aquí hay personas que están hoy en día muy contentos y los felicito porque de verdad lograron hacer realidad una necesidad para el país, que es pues entregarle al país 120.000 MMBTU, me corregirán las cifras, arranca con 60 y luego y yo creería que debemos tener otra terminal. Esa sería mi visión particular en la parte norte de Colombia. Eso sería lo más óptimo. Definitivamente en épocas de sequía como las que vivimos en el año 23-24, en el fenómeno del Niño, la terminal usa su capacidad de 400 para abastecer sus 3 plantas térmicas. Eso no es un secreto. Colombia no se prevé ninguna entrega de gas local, el aumento, pues, ese decrecimiento no se prevé que logre cumplirse en el corto plazo, toda vez que la exploración está bastante detenida. Yo considero, no puedo, la verdad es que no tengo mucho que decir porque Oscar completó todo lo que yo pienso y no nos pusimos de acuerdo.
Sí, el gobierno debe dar las reglas, ponerlas claras para el largo plazo. Dependemos de sus reglas para que el inversionista pueda comprometerse, como lo hicieron los gestores de Calamarí, los 3 térmicos. La regulación hoy en día aún no tiene claro que poner el GNL como parte de la matriz. Entonces, las reglas del juego para los comercializadores están muy atadas al gas de pozo y no son las mismas. No es lo mismo vender, comercializar gas nacional que gas importado, que tiene toda una línea de producción y transporte totalmente distinta. Ahí hay parte que yo creo que ya el gobierno comienza a verlo, pues Ecopetrol es el gran líder del proyecto de Buenaventura. Estoy segura que para que eso se dé a feliz término, las reglas del juego deben de ser acomodadas porque es que la otra forma, lo otro que podría suceder, que es el peor de los escenarios, es acabar con la demanda, porque es reemplazar la demanda de gas y volver atrás, echar para atrás el país, y yo creo que ninguno, ni el gobierno, ni los está dispuesto a eso. Entonces, por eso todos seguimos caminando hacia adelante y dándole a Colombia, pues trayendo lo más que se pueda al mercado del GNL el nombre de Colombia. Perfecto. Vamos ahora con Jaime. Jaime, ¿qué ha representado, qué rol ha desempeñado la Perú LNG en el caso de la masificación de gas natural a nivel doméstico? Sí, es lo que mencionamos previamente. Creo que en la masificación del gas natural en el Perú siempre se está conversando mucho de por qué vía se va a llevar el gas natural y siempre se habla de los gasoductos, pero pasa lo mismo que en los países de los panelistas que estamos aquí, ¿no? Que no hay, yo ya ni siquiera pido incentivos, simplemente predictibilidad. Sí. Simplemente se cumpla lo que se dice y con esas reglas nos movemos. Con eso creo que ya sería suficiente, ni siquiera incentivos. Estamos hablando en general, cuando se habla de la masificación, desarrollo de gasoductos o un proyecto de exportación como el de Perú LNG, estamos hablando de inversiones billonarias, ¿no? En Perú LNG solamente son 3.800 millones de dólares del 2005, ¿no? Eso valorizado ahora probablemente será el doble. Entonces, son proyectos que requieren 20 años de recuperación y bueno, en general los inversionistas cuando ingresan no están pensando solamente en los 20 años, sino en los siguientes 40, ¿no? Entonces, en general, nosotros vemos en el Perú mucha oportunidad, tenemos muchos recursos, lo mencionó la viceministra en su speech inicial, tenemos mucho recurso por descubrir y Perú LNG al final es un consumidor de gas natural en el Perú y dinamiza la industria, monetiza reservas y empuja de alguna manera a fomentar la exploración que está necesaria en el país, ¿no? Ya específicamente la masificación, mientras que se ponen de acuerdo qué forma, que el incentivo, en Perú LNG ya hemos invertido más de 25 millones de dólares en 2 terminales. Estos terminales de carga de camiones se entregan desde 2017, como lo mencionaba al inicio, a 10 regiones del Perú. Son más de 25.000 camiones al día, más de 250.000 usuarios que se han beneficiado de esto entre familias, industrias, comercio, también estaciones de servicio para vehículos, ¿no? Que si no fuera de esta forma, no tendrían el gas natural ahora en estas regiones. Lo que nosotros creemos es que, y por lo que nosotros estamos apostando de Perú LNG en el desarrollo del mercado local de GNL, que también nos sirve para que se entienda la importancia del LNG en el mercado local, pero también en la exportación, es que es una forma de hacer viables los proyectos y generar demanda, y luego, cuando la demanda llega a un número importante, probablemente un gasoducto sea la forma, ¿no? Hay otros proyectos que nosotros estamos viendo también desde dentro de Perú LNG. Hemos hecho inversiones preliminares bien para cabotaje. Sabemos que en el sur del Perú hay unas centrales de gas que están a diésel, que probablemente en algún momento llegue el gasoducto, pero pensando en oportunidades como esa, hicimos un estudio de compatibilidad con nuestro puerto. Nuestro puerto ahora solamente, bueno, puede cargar normalmente buques de 130.000, 170.000 metros cúbicos, pero como mencionaban previamente, algunos destinos no pueden tomar todo ese volumen. Y es por eso que hicimos estudios iniciales con nuestro equipo de área de Marina de compatibilidad de buques más pequeños también, ¿no? Entonces, al día de hoy hemos hecho inversiones preliminares, como decía, y ya
podría decir que sí podríamos cargar buques hasta de 20.000 metros cúbicos sin problema, probablemente no usando los brazos de carga tradicionales, sino mangueras flexibles, lo cual vemos con mucho potencial, sobre todo en el norte del Perú, pero también pensando en la integración latinoamericana, porque estamos relativamente cerca en distancia y un mercado que está creciendo en demanda, ¿no? Pensando Ecuador, Colombia, probablemente Panamá también, ¿no? Entonces vemos con mucha potencialidad ese tipo de proyectos. Y por el lado local, para cerrar porque se nos acaba el tiempo también, nosotros ya estamos viendo cómo ampliar nuestro terminal de camiones. Y, tenemos 2 bahías, estamos pensando que tenemos potencial para 4 más, eso serían ya casi 80 millones de pies cúbicos más de venta. Estamos haciendo ya los estudios técnicos para potencialmente aplicar permisos probablemente el próximo año y estamos tratando de esperar, estamos trabajando con nuestra cadena de valor, con el comercializador, Shell, las distribuidoras, todos para ver cómo podemos materializar esto con demanda también, porque como lo que mencionaba también era que para este tipo de proyectos también tenemos que tener alguna demanda ancla, que podemos empezar con algún riesgo, pero estamos haciendo ese análisis, pero vemos mucha potencialidad en industrias, en conversión de vehículos de diésel a LNG, especialmente en minería, que tienen mucho potencial, ¿no? Entonces, vemos con mucho optimismo esto y bueno, ya probablemente esperemos que el siguiente año, si no es el 5º foro, pues ojalá que estemos inaugurando otra bahía de camiones, no lo sé, pero en eso estamos trabajando firmemente, ¿no? Y bueno, con la exportación creemos que es algo que va a continuar, vemos mucho valor, tenemos muchos recursos y bueno, es una forma de monetizar y dar valor a la reserva de gas que al final generan cano, regalía para el Estado y bueno, con eso se pueden hacer, el Estado puede hacer, peruano en este caso, proyectos de infraestructura, educación, salud, seguridad que tanto necesitamos nosotros ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, ya estamos cerrando prácticamente este panel. Agradezco a mis panelistas por su intervención. Solo para cerrar, América Latina cuenta actualmente con 22 terminales, casi la mitad de ellos son terminales flotantes, con una capacidad general de un poco más de 90 millones de toneladas de regasificación, capacidad de regasificación, y un poco más de 20 en exportación, si son las 2 plantas. Sin lugar a dudas, la infraestructura es un tema crítico en el desarrollo, sobre todo del plan energético de cada país, y creo que es fundamental, ¿sabes?, ver todos los ángulos desde el punto de vista comercial, técnico, para desarrollar estos proyectos que son bastante costosos. Quisiera darle a cada uno un minuto para que se pueda dar una idea para cerrar este panel. Comenzamos por Tatiana, para cerrar en cuanto a la importancia que refiere la infraestructura en la región. Hay una frase que hablamos mucho dentro de COSAN, es que tenemos que estar siempre inconformados. Tenemos que seguir inconformistas. No sé si hay en español. ¿Hay o no? Sí. Y es eso. Es nuestro papel como latinos, es nuestro papel para desarrollar el mercado y que logremos avanzar todo lo que necesitamos. Entonces, soñemos y seamos inconformistas. Gracias. Jaime. No, primero nada, agradecerles a todos por el tiempo y darse el tiempo de estar aquí con nosotros. De mi lado, como se mencionó en el panel previo, el tema de la transición energética es crítico y el gas natural tiene un papel, es un pilar esencial en el desarrollo o en el transitar de ese proceso, ¿no? En países como el Perú, vemos con mucha oportunidad y muchos retos también el desarrollo de la industria del gas natural, pero vemos que eso tiene un horizonte de los siguientes 20, 40 años de oportunidades y tenemos muchas oportunidades que realizar. Ahora lo que también tenemos que trabajar es muy de la mano también con las políticas energéticas del gobierno, porque lo que necesitamos para hacer estos proyectos que requieren mucha inversión es predictibilidad y un marco jurídico estable, ¿no? Y eso es algo que se debe reafirmar ahora, ¿no? Y por lo que escucho no solamente pasa en Perú, también en otros países de Latinoamérica y creo que por ese lado debemos buscar quizás sinergias de cómo poder lograr eso. Muchas gracias. Oscar. No, básicamente entender que en nuestros países lo que entendemos por transición siempre es permanente.
esa cosa que uno arregla la puerta y dura 20 años el arreglo. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar, yo creo es que el GNL va a estar aquí 10, 15, 20, 30 y 40 años también. Y yo creo que ese es el mensaje que a mí me parece que hay que tener en consideración. Y lo otro es que no hay que olvidar, y los invito a conectarse en estos días, está reunida la IMO, la Organización Marítima Internacional, discutiendo sobre los impuestos al carbono que van a venir, lo mencionó Mauro, que van a venir a la industria marítima. Hay entre $100 por tonelada y $380 por tonelada en discusión hoy día. Hoy están discutiendo esto. Entonces creo que hay que estar atentos qué es lo que va a pasar en esa industria. Es una industria muy relevante que genera solo el 2% de las emisiones de efecto invernadero del mundo. O sea, el transporte, 15. La generación eléctrica, otros 15. Entonces hoy día una organización global está mirando una solución de impuestos que va a recaudar del orden de los 10.000 millones, 15.000 millones de dólares al año destinados a desarrollo de no sé quién. Entonces, hay que estar atentos porque eso puede significar, en nuestros costos reales de nuestros productos, puede significar un impacto. María. Bueno, yo diría que para mí lo más importante es fortalecer el papel del GNL en la matriz energética de nuestros países, que esté claro, transparente para los que estamos jugando y en el caso de Colombia poder agregar la demanda del país. Para Calamarí es un gran reto ser el agregador de demanda, incluyendo a los nuevos proyectos. Muchas gracias. Bueno, les pido por favor un aplauso para mis panelistas y para esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la señora María Antequera, el señor Santibáñez, el señor Jaime Risco y la señora Tatiana Lemos, directora de Originación y Comercialización de la empresa Edge Brasil. Agradecemos su presencia y la impecable